nosotros no tenemos mucha experiencia trabajando juntos. Al regresar hoy a Guatemala tuvimos la oportunidad de disfrutar de una amena conversación, de disfrutar y compartir de lo que queríamos hacer mañana y de lo que queremos hacer mañana. Y creo que la experiencia llama a la fiesta, llama a esa alegría de volvernos a encontrar dos grandes amigos, de volver a empezar a trabajar juntos de nuevo. Mañana será una gran noche. Yo quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, a la gente de los medios, por su colaboración y por apoyar la carrera tanto de Wisin como de este servidor por todos estos años. Así que un beso, un abrazo de parte de este servidor. El apoyo de la comunidad latinoamericana, de nuestros fanáticos guatemaltecos dentro de los Estados Unidos, es gigantesca. Y yo creo que todos esos premios y todas esas colaboraciones que tenemos la oportunidad de llevar nuestra música siempre se hace con ese motivo, con el motivo de regalarle siempre en esa deuda que sentimos nosotros siempre con los fanáticos, regalarle siempre una buena presentación, un buen show donde quiera que vayamos. Aquí ya después de tantos años de carrera, de trabajar duro, aunque la intención sigue siendo la misma, el objetivo sigue siendo un poco diferente, cambia un poco, que ya no es, aparte de vender muchos discos y de seguir creciendo y de wow, qué bueno, es sentir ese cariño de miles de fanáticos cantando tus temas, disfrutando de lo que tú haces, pasando la vida olvidando las esquemas sociales, millonarios, pobres, gente de baja sociedad media, compartiendo como hermanos, y yo creo que eso lo provoca, no solo Don Omar y Don Evo, eso lo provoca la música. Y es una gran bendición que nosotros seamos en esta ocasión los protagonistas. Estamos honrados y estoy hablando con tanto orgullo como este servidor de estar aquí con ustedes y compartir mañana este gran concierto. Esas experiencias en el suelo de Guatemala, el escuchar fanáticos de Guatemala cantando canciones que jamás pensé que habían estado en rotación dentro de la radio, hablando de temas de Don Omar del año 2000 quizás, y encontrarme fanáticos que son conocedores de esa música es bien bonito. Yo creo que te deja claro que tu trabajo trascendió, que se movió a través de los territorios. Creo que eso es de las cosas más bonitas que hay aquí. En el caso de William, para mí es un honor trabajar con gente como él, porque son gente talentosa que podemos llevar algo refrescante y sobre todo algo innovador, que es lo que tratamos de hacer. Estamos tratando de hacer cosas grandes, pero siempre los protagonistas son los mismos, es el público, ustedes. Son la gente que siempre aprueba lo que hago. Si no hay venta de boletos, si no hay una aprobación de ir a un concierto o comprar un disco, yo creo que no vale de nada el esfuerzo. Así que gracias de corazón por la oportunidad de parte de Don Omar y de este servidor, de corazón.